Ya. En la clase de hoy trabajaremos con el texto de Benjamín Arditi titulado Rastreando lo político. Este politólogo paraguayo se ocupa de indagar sobre la propuesta teórica del jurista y político alemán Carl Schmitt, que nació en 1888 y murió en 1985. Como recordatorio, vimos la propuesta de Arendt a través de dos textos, uno de Bárcena y otro de la misma autora. En este caso veremos a Schmitt a través de Arditi. Hecha esta aclaración, procedo a comentarles que Carl Schmitt se distancia enormemente de la vida de Arendt, ya que este alemán fue integrante del Partido Nacional Socialista, es decir, del partido nazi. Por lo cual, una de las características de este pensador es su antisemitismo y probablemente podemos reconocer en él la crítica que hace Arendt sobre cómo la sociedad alemana, y en especial gran parte del sector de pensadores y estudiosos, apoyaron el régimen genocida o bien se mantuvo apático o al margen de lo que sucedía. Teniendo en cuenta la trayectoria de Schmitt, veremos cómo su principal aporte es identificar la mirada conflictiva de lo político. En primera instancia, distingue la política de lo político, entre el sustantivo política y el adjetivo político. Si yo les pregunto qué es la política, seguramente me van a indicar lo que está relacionado con el gobierno, con los legisladores, con el presidente o el gobernador. En este caso, mi devolución sería afirmativa. Sí, la política es todo eso, pero también es entendida como la institucionalización del Estado-Nación. Es decir, la política es el terreno de intercambios entre partidos políticos, de actividades legislativas y gubernamentales, de elecciones y representación territorial y en general del tipo de actividades, prácticas, procedimientos que se desarrollan en el entramado institucional del sistema o régimen político. Entonces, la política es lo que está vinculado con el Estado. Y por otro lado, en cambio, lo político es un tipo de relacionamiento que se puede desarrollar en cualquier espacio, independientemente si se pertenece o no al terreno específico institucional de la política. Por lo cual, lo político incluye a la política, pero también la rebasa. Y en ese sentido, no tiene un objetivo específico o actores particulares, ni necesita tener su propio apoyo institucional. Por esto, lo político está fuertemente imbricado con el tejido social, está inserto en la sociedad. En esta medida, lo político se especifica a través de una antítesis o de una oposición central. La oposición amigo-enemigo. Constituirá esto el rasgo distintivo de lo político, y su reagrupamiento o reconfiguración será variable, contingente. Hoy determinadas posturas sobre un tema específico podrán constituir al amigo-enemigo y mañana podrá ser otra. Eso constituye lo variable del momento de lo político. Según este autor, el concepto de Estado presupone el de lo político y no viceversa. Es decir, cuando hablamos de cosas que nos conciernen a todos y a todas, está presente lo político. De esta manera, el Estado, tal como lo comprendemos en la actualidad, es una institución con elementos constitutivos como el territorio, la población, la soberanía, el gobierno, etc. Y acá destaco que el Estado es más que el gobierno. Y en esa medida el Estado es una relación social de dominados y dominadores, de gobernados y gobernantes. Sobre el Estado volveremos en la unidad 2 con mayor profundidad, pero ahora, volviendo a Schmitt, su aporte significativo a la discusión sobre lo que es lo político es su conceptualización vinculada a la relación amigo-enemigo, la cual nos muestra que también hay una conflictividad en lo político. No obstante, este pensador alemán sostiene que la esencia de lo político es la posibilidad de distinguir entre el amigo y el enemigo, y no es la enemistad pura y simple. En otras palabras, lo central no es la enemistad, sino la distinción como tal, y en esa medida la disposición para enfrentar al otro ya es suficiente para hablar de lo político. Y entonces,
Se preguntarán, ¿quién es el amigo? ¿Qué es el amigo? Smith define a los amigos de manera indirecta, en referencia a los enemigos. No obstante, algunas cosas que podemos decir sobre qué es los amigos, quiénes serían los amigos, constituye un nosotros, que se conforma como una comunidad imaginaria y que se fusiona identitariamente a partir del antagonismo, de la contraposición, es decir, la amenaza de los otros nos une y cohesiona en un nosotros como grupo. Por otro lado, para conceptualizar la noción de enemigo, este autor sostiene varios puntos. Primero, no puede considerarse al adversario privado o inimicus como enemigo. No es enemigo a quien puedo llegar a odiar. Segundo, entendiendo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando escribe este autor, el enemigo es el extranjero. Tercero, también dice que los enemigos se presentan como, y cito textualmente, un conjunto de personas que combate, al menos virtualmente, o sea, sobre una posibilidad real, y que se contrapone con otro agrupamiento humano del mismo género. Cuarto, el enemigo debe ser de naturaleza pública. En latín es el hostis, entendiendo por hostis simplemente lo que no somos nosotros, a los otros, aquello que es diferente. Quinto, no es necesario odiar al enemigo público, ni tampoco es necesario valorarlo negativamente. Es decir, el enemigo no es necesariamente moralmente malo, estéticamente feo, ni económicamente dañino. Sexto, el enemigo constituye una resistencia o un obstáculo para un nosotros. Séptimo, el enemigo es diferente en cuanto a posturas, pero comparte el mismo género con nosotros. Por ensayar un ejemplo, dos grupos de estudiantes de educación física donde uno prefiere la perspectiva técnico-biológica y otro prefiere la perspectiva psicosocial del campo disciplinar. Con todas las salvedades del ejemplo, teniendo en cuenta eso, ambos grupos son estudiantes de educación física, eso es lo que comparten, aunque la diferencia es la postura sobre la disciplina. Octavo, los enemigos son colectivos, agrupamientos, conjuntos de personas y no individuos. Noveno y último punto, el origen de la distinción puede ser del terreno religioso, económico, moral u otro. Se destaca que ambos bandos se perciben a sí mismos como positividades que luchan entre sí en la defensa de una forma de ser, de un proyecto o de ciertos objetivos. En esta medida, lo político consiste en controlar la fuerza y la capacidad de influencia del enemigo, no en eliminarlo. En síntesis, lo político designa una forma de enfrentamiento y no el contenido sustantivo de ese enfrentamiento. Es decir, no importa qué es lo que se enfrenta, qué es lo que los enfrenta, sino el solo antagonismo ya es político. En otras palabras, el conflicto es la condición ontológica de lo político. Para ir cerrando, insisto con que la política y lo político son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes, sino que se entrelazan interminablemente. Un ejemplo muy claro y que ha generado mucha polémica ha sido una discusión parlamentaria sobre la interrupción legal del embarazo para la despenalización del aborto en Argentina, lo cual tiene diversas posturas, pero como se muestra, fundamentalmente son dos las más difundidas. Por un lado, la postura en contra de la despenalización que se autodenomina provida de pañuelos celestes, y por otra, la postura legalizadora del aborto de pañuelos verdes. Primero, esta discusión política en el Congreso tiene su origen en realidad en colectivos sociales, fundamentalmente feministas, que vienen luchando por lo menos hace 15 años en la despenalización. Es decir, es un tema político que se institucionaliza y por ende se convierte en política, lo cual demuestra las vinculaciones entre ambas. Segundo, en cada posición hay un nosotros y un ellos, que inclusive divide a las familias. Puede, por ejemplo, una madre y su hijo estar en posiciones radicalmente diferentes sobre el tema, pero como es un tema vinculado a salud pública, esa madre y su hijo en principio no son adversarios personales,
sino que cada uno pertenece a un colectivo y encuentra en el colectivo opuesto a un enemigo público, ya sea pañuelo celeste o pañuelos verdes. Tercero, en los medios de comunicación masiva, estas dos posturas se presentan como totalizadoras, aunque sabemos que hay ribetes que las cuestionan, que las tensionan fundamentalmente. Finalmente, este ejemplo nos ayuda a identificar lo político, ya que lo que está en discusión de fondo son las prácticas de las personas a través de la problematización de nociones como cuerpo, feto, persona, vida, entre otras. Pero sobre todo, este caso visibiliza lo político a partir de las fervientes discusiones entre ambas posiciones. Ahora bien, les queda la tarea de pensar otros ejemplos sobre lo político y la política. En la próxima clase vamos a tratar de revisar las cuestiones que tienen en común y que diferencian el planteo de Carl Schmitt con el de Hannah Arendt sobre estos temas y otros. Nos vemos.